En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Gracias por acompañarnos en esta semana, gracias a Dios principalmente, porque vamos a estar hablando del tema la extraña lealtad hacia una figura maltratadora. Y aquí lealtad empezamos a verlo como algo desadaptativo, y para esto pues cuento con el privilegio de tener a mi hermano y amigo Alonso. ¿Cómo estás en esta semana? Muy bien. Listo para hablar de estos temas importantes y más, como decías, ¿verdad? La lealtad de una forma desadaptativa. Sí. Porque ese tema se va a relacionar con saber cómo funciona, una palabra muy importante, un vínculo traumático. Esa extraña lealtad, o sea, vista desde afuera, hacia una figura que destruye la psique de otra persona, entre otras cosas, ¿verdad? Puede inclusive tener un abuso espiritual, un control espiritual, y la persona, el argumento que dice es, bueno, es que yo no salgo de ese círculo por lealtad. Entonces, a ese tipo de lealtad es a la que nos vamos a referir, esa extraña lealtad. Y comentando en otros momentos, he visto esta extraña lealtad, esta conducta extraña, en casos prácticos, y justamente va en esa dirección. ¿Cómo puedo yo ser desleal a una persona desde su perspectiva que me ha ayudado con esto y eso? Sí, yo sé que ha hecho formas de abuso diferentes, sí, ¿verdad? Pero también me ha dado eso, entonces se encuentra en esa misma dinámica y es muy complejo. Y mientras preparábamos estos estudios, conversábamos brevemente acerca de aquella moneda de cambio en cuanto a lo material. Porque empieza a crear un vínculo con la persona desde lo material y se relaciona con esa extraña lealtad, aunque la persona que ha recibido lo material pueda decir las conductas desadaptativas que tal persona tiene, inclusive morales, pero como está ese vínculo material, entonces necesito permanecer leal a esta persona, a ese sistema, a esta iglesia, etc. Y es que yo creo mucho que va desde la motivación del abusador para proveer de lo material. Porque la motivación no pasa por un aspecto de voy a suplir una necesidad de una persona indiferentemente de su condición, su posición. No, la motivación es un instrumento más de control. Sí. Voy a proveer para seguir controlando. Muy bien. Y esta extraña conducta en la cual la víctima entonces no es capaz, mi hermano, de librarse de una relación que le está destruyendo y que siempre frustra a las redes de apoyo, por cierto. Las personas que estamos alrededor dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona, primero, no salga de esta relación, de esta influencia? ¿Cómo es posible? Eso se llama precisamente, como ya lo hemos dicho, vínculo traumático. Porque creo que el tema es importante entenderlo desde esta frase, vínculo traumático. Estamos hablando entonces que esta extraña lealtad es un vínculo traumático. Sí. Muy bien. Esa es la condición que se ha estudiado en la persona. Ok, y es que básicamente es cuando la persona victimizada sitúa su base segura en la figura de la cual nada bueno, al menos sostenido en el tiempo, se puede esperar. Pero no surge en un proceso rápido de la noche a la mañana. Exacto. Se está atacando de una forma agresiva desde la parte emocional y psicológica, lo que genera entonces en la víctima una extraña lealtad. Sí. ¿Y qué aspectos entonces caracterizan este vínculo traumático de traición? Que ya le podríamos poner esta palabrita, vínculo traumático de traición. Primero, una lealtad alejada a toda lógica y sentido común. Esto significa, por oposición, una deslealtad hacia uno mismo. Porque, como dice 1 Corintios 7:15, a paz nos llamó Dios. Y está hablando, en ese contexto, a paz relacional. Correcto. Dentro del concepto de contexto de matrimonio. Sí, porque ese versículo está diciendo que si la otra persona persiste en hacer el mal, déjalo que se vaya, dice. Y continúa Pablo, porque a paz nos llamó Dios. Entonces, esa lealtad hacia lo que carece de sentido común, porque otras personas están diciendo, mira, esto no es lógico, no está bien, es una deslealtad
hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Sí. Y uno mismo se está dañando por permanecer en esa extraña lealtad. Claro que sí. Muy bien. También, dentro de estas características de este vínculo traumático de traición, es una seria incapacidad de desvincularse del maltratador. Y ya lo hemos hablado también en otros muchos programas, pero la víctima no tiene esa habilidad o esa capacidad de desvincularse por una y por mil razones. Sí, por eso es que es tan grave. O sea, por eso es que se llega a la característica de un vínculo traumático. O sea, cuando una persona está en esa, digamos, relación, no tiene por sí misma la capacidad completa para desvincularse. Por eso necesita el apoyo de redes de apoyo. Justamente eso iba a decir. Sí. Al no poder, requiere necesariamente redes de apoyo. Y ve qué interesante, porque ¿qué podríamos esperar para reforzar esta incapacidad de desvincularse de la víctima? Que la parte que está victimizando empiece a aislar a la persona. Ajá. Y sea desde una relación, por ejemplo, personal, en el seno de un hogar, o, llamémosle así, doctrinal. Desacreditando todas las otras posiciones sin apertura de diálogo teológico, y entonces empieza a aislar a la persona, y de una manera aislada, la persona por sí misma no tiene capacidad para desvincularse. Mi hermano, esto es lo que se ha estudiado. Claro. No estamos aquí como que inventando cosas. Son características del vínculo traumático. Claro. Y esas dinámicas se dan tanto, como vos decías, en entornos donde hay la figura de autoridad y la figura bajo autoridad. Se hace, llámese en una iglesia, llámese en un hogar, llámese en una empresa. Ahí esa misma dinámica funciona de la misma manera. También hablamos de la compulsividad, que significa la pérdida de la capacidad para elegir libremente, a pesar de las adversas y nocivas consecuencias del sufrimiento personal y pérdida de autoestima de una persona que reacciona. Sí, exacto. También sumemos a esto una ingenuidad y negación de la realidad autodestructiva. Es parte del vínculo traumático, estar negando que realmente estoy en una relación que es totalmente disfuncional, desadaptativa, ¿verdad? Y negarlo por un montón de razonamientos, pues que para las personas que escuchan no tienen sentido ni fundamento. Eso es lo que hablábamos en un programa anterior sobre ingenuidad relacional. Exactamente. Y en este vínculo traumático de traición, la parte afectada llega al punto de intentar recontactar con su maltratador, aun si se logró una separación. O sea, ya estamos hablando en una relación de pareja. Si, por ejemplo, llegan redes de apoyo y le dan esa, por decirlo, ese empujón que necesitaba, y de repente sí logra salir de una relación, el vínculo traumático va a estar siempre induciendo a intentar recontactar con la persona que fue su figura maltratadora. ¿Por qué? Porque va a seguir confiando, mi hermano, en esa persona como parte de ese vínculo. Aunque por años ha demostrado no ser digna de confianza, porque la complementaria, que es el término usado por el doctor Hugo Maretán, que hablamos en un podcast anterior, va a seguir buscando ser comprendida por quien carece de empatía. O sea, es muy duro y muy doloroso esto. Es decir, desde quien no la comprende, es como un bucle donde permanece relacionalmente. Va a seguir buscando y buscando. Entonces imagínate, para decirlo muy rápido, pero así, rapidísimo, ¿verdad? La conducta se refuerza cuando vos recibís no constantemente algo, sino de vez en cuando algo. Y estoy haciendo un gran resumen de la teoría conductual. Cuando uno recibe de vez en cuando algo y luego, por ejemplo, tenés 3 intentos y no recibís y al cuarto recibís, esa característica te refuerza más la dependencia de lo que estás buscando, más que en todas las veces vos recibís siempre una cosa y otra cosa y otra cosa en términos, digamos, del vínculo traumático. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona maltratadora saca algo, digamos, adaptativo de vez en cuando, eso refuerza el vínculo traumático en la otra persona. Lo refuerza. Entonces, qué doloroso, ¿verdad? Claro, porque para la víctima es un cambio. La víctima lo ve como una esperanza, como decir, por fin, ya comenzó a cambiar. Vieras que fulano hizo tal, ahora sí entonces, pero vuelve otra vez el ciclo de no permanecer en esa condición adaptativa. Exactamente, exacto. También este concepto de lealtad, o ese concepto extraño de lealtad traumática, le lleva a algo muy complicado que es guardar el secreto. ¿Respecto a qué? La explotación, los abusos,
los maltratos que se han recibido durante años. Entre más se entienda todos nuestros contextos y dinámicas, esta consecuencia de la lealtad traumática en una persona victimizada, más compasión y ayuda efectiva tendremos hacia ella. Sí. Porque también asimilamos su guión del yo sé lo que hago. Es decir, la víctima va diciendo yo sé lo que hago, Claro. Yo estoy buscando. Ahí viene lo que vos explicabas, el concepto de la conductual de las personas, ¿verdad? Recibir cada tanto algo. Ajá. Yo sé lo que hago porque ayer justamente me trajo flores. Exactamente. Entonces, él no es tan malo como ustedes dicen. Él tiene razón de lo que ustedes me dicen de él. Ajá. Porque, me explico. Entonces, Sí, sí, viene y guarda el secreto, ¿verdad? Esto más bien, en lugar de molestarnos, que la tendencia va, pero vos, ¿por qué seguís ahí? O sea, ¿cuál es el problema? Sí. Es la compasión, ¿verdad? De la condición de la víctima. Y en casos muy extremos, mi hermano, llega el punto de una reorientación de la amenaza. Te lo explico. En casos extremos, cuando el vínculo llega a ser crónico, el vínculo traumático, entonces, en vez de vincular el problema en la persona que me está haciendo daño, como un mecanismo de defensa, se reorienta hacia las figuras de ayuda. Y aquí se hace un sistema cerrado. Claro. Porque resulta ser que un consejero o un hermano en la fe, etcétera, es una amenaza para la relación. O sea, ve lo que estamos diciendo. De una relación desadaptativa que necesita urgentemente ayuda, ahora ese acercamiento bíblico es una amenaza para esa relación. Claro. Y esto refuerza la postura del victimario de decir, ve lo que te dije, tenía razón. Exacto. Fulano te viene con cuentos, con religiosidad, con chismes, con cosas de mí y vos sabes que no es así. Y yo te acabo de regalar flores. Exactamente. Después de maltratarte durante 3 semanas seguidas, Claro. hoy te traje flores para que veas que no soy tan malo. O me pegué una llorada porque ya acepté lo que he estado haciendo y entonces... Y te prometí cambiar eternamente y para siempre. Exactamente. Claro. Sí, mi hermano. Parece, ¿cómo es que dice el dicho? Parece anécdota, pero es realidad, algo así es, ¿verdad? Lamentablemente es una realidad. Sí. Y no se clasifica un sistema de violencia, ¿verdad? Desde un acto esporádico o una reacción emocional ante una situación puntual. O sea, Sí. esto no es un sistema de violencia. Sí. Es decir, tampoco debería ser. Claro. Pero te digo, definitivamente sí cabe dentro de un sistema de violencia aquellos actos de violencia repetitivos sostenidos a lo largo del tiempo y, como se ha aclarado desde el principio, un sistema de violencia no se limita a golpes a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sino a desprecios a lo largo del tiempo, a esa sensación de la afectada o del afectado a no poder contribuir en la relación, no poder opinar, estar en contra, señalar, en crear conjuntamente en aspectos familiares o ministeriales. Ahora, también puede ser que la persona diga, no, pero si yo te dejo a vos hablar, pero al final no resulta nada, el sistema sigue igual. Vos hablás que no va a cambiar nada. Sí, o sea, es decir, la persona dice, no, yo vieras que cuando hablo no me golpea o no me insulta, pero al final el mismo sistema de violencia, desprecio, todo el sistema, los aportes nunca son colocados funcionalmente en una creación conjunta. No son honestos. O sea, es aún parte de la estrategia del abusador de si hay espacios que no sean realmente genuinos. Sí. Y me parece muy importante lo que decías, a ver, y sin la intención de meritar un acto violento, porque todo acto violento debe ser denunciado, Sí. aunque sea único. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, pero no implica un sistema de violencia sostenido en el tiempo. Es muy importante cuando hablamos en términos de violencia doméstica que se va a entender cuando son actos repetitivos y sostenidos en el tiempo. Exacto. Bien, no se justifica ningún acto de violencia, pero sí en esos conceptos es importante ver la persistencia en el tiempo. ¿Y por qué razón? Porque la persistencia en el tiempo da una clara señal que ese acto violento se ha normalizado, se ha habituado, se ha acomodado en una relación donde no tiene acomodo. Exacto. Por esa razón es que tenemos que, por supuesto, ponerle mucha atención a un acto sostenido en el tiempo. Claro. Ya encontró otra vez un acomodo en la relación. Exactamente. También, para continuar en el concepto del vínculo traumático por traición, esta extraña lealtad, me gusta esa expresión, esa extraña lealtad. Sí. Este vínculo se compara con una adicción. Así es. Se trata de un tipo de adicción que se realimenta del daño de que esa misma adicción produce con la víctima. Por ejemplo, cuando se permanece en una relación disfuncional, es porque el propio mal se ve por la víctima como el remedio. O sea, lo que el mal
que estoy sufriendo, es parte del remedio. Exactamente. Es un veneno. Sí, y como bien está señalando, califica dentro de los problemas de la adicción. En ese término, ¿cómo la persona adicta supuestamente sale de su problema? Consumiendo más. Exactamente. Y en una relación, que por términos, digamos, no podremos ahondar por tiempo y demás, pero seguro lo tocaremos en otros podcasts, influye en las mismas regiones cerebrales, desde donde empieza a desarrollarse el sistema de adicción. ¿Ves? Entonces, el remedio significa acercarme más a la figura que me está maltratando. Exactamente. O sea, el remedio es seguir potenciando su abuso. Ajá. Entonces, para que la expresión que yo odio con todo mi corazón, para llevar la fiesta en paz, Sí. entonces voy a acomodar la casa, tener todo ordenado, voy a hacer esto y esto, y cuando llega el abusador y encuentra todo perfecto, va a encontrar algo para volver a victimizar a la persona. Claro. Sí, porque su problema nunca son las emociones, sino su forma de pensar. Entonces, no importa que se sienta bien cuando la casa esté ordenada y limpia, en el caso, ¿verdad?, claro, que estás poniendo, eso no importa, porque no es un problema de emociones. Es que, por eso es que no puede haber nunca un nivel de complacencia, nunca. Sí. Porque el estándar autoimpuesto de la persona, la lógica es tan disfuncional que no hay nada que llegue a complacer a una persona en una cognición distorsionada. Exactamente. Que aunque sus expectativas sean satisfechas, siempre habrá algo. Sí. No sabía eso que compartías. Y qué interesante que la ciencia lo descubra y cómo el diseño de Dios del humano funciona de esa manera. Y saberlo nosotros es sumamente importante. El hecho de que esta condición suceda en la misma zona cerebral que una adicción. Exacto. Es decir, es tan peligroso, y creo que el mensaje es muy claro, es tan peligroso una adicción como estas conductas abusivas. Claro. Y que la persona requiere esto. Exactamente. El apóstol Pablo se refiere en Efesios 3:8 al Evangelio como esas buenas nuevas donde somos librados de la muerte por medio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, a pesar del formidable daño que presenta una complementaria, el proceso de recuperación es totalmente posible, mi hermano. Y para esto es necesario superar el estado psíquico de la resignación. Es decir, porque esas inescrutables riquezas de Cristo, por así decirlo, encuentran una resistencia desde el sentido de resignación. Es decir, ya no hay nada que se en mi vida, ya han pasado muchos años, ya para qué. La verdad es que me resigno a pasar los próximos años en esa situación, llevando la fiesta en paz. Entonces, claro, no puede ser receptora de las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso es muy complejo, extremadamente complejo, no solamente por la condición de la víctima, que ya de por sí es una desgracia. Pero si hubieran hijos dentro de esa relación, el modelaje de la dinámica matrimonial va a ser aprendido probablemente, en este caso, por la mujer decir, eso es lo que mi mamá vivió, me dice que fue lo que mi abuela vivió, es lo que mis tías han vivido, entonces ¿por qué yo no voy a vivir lo mismo? Exacto. Entonces se genera ese patrón de conducta aprendido y esperar que eso va a pasar en algún momento. Y hasta en la cultura, nosotros en Levanta tenemos casos donde una esposa realmente victimizada busca la dirección para su genuina demanda hacia el maltratador, hacia una pensión, por ejemplo. Y por decirte, el lugar donde la persona llama, en ese medio le dice, mira, no deberías de estar tratando de hacerle daño a esta persona. ¿Ves? O sea, por eso te digo que es luchar inclusive con un pensamiento cultural, claro, de estar encubriendo la maldad. Exacto. Que es parte del concepto de la violencia, sí, del ser testigo y no hacer nada. Por otro lado, hablando en cuanto a la esperanza, no nos cansamos de presentar la promesa divina que es esencial en contra de la resignación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en este proceso esperanzador, el ser ayuda idónea implica estar en contra de cualquier mal relacional sostenido en el tiempo. Exactamente. La ayuda idónea no tolera. La ayuda idónea no es la intención de decir voy a someterme a mi esposo y aguantar los golpes. Exactamente. La ayuda idónea no tolera esas conductas relacionales porque es y ya lo hablamos en otros podcasts, está en una misión de apoyo. Exacto. Está potenciando el liderazgo de su esposo y por tanto tolerar no es fomentar un liderazgo correcto. Exacto. Por eso,
presentamos algunas características de quien ha asumido una identidad de complementaria mediante una serie de identificaciones como negar su realidad autodestructiva, que es lo que hemos mencionado sobre esos asuntos importantes de asumir, de resignarse, de la condición de elección, evitar la realidad, etc. Sí, y es que esta acción creo que es importante del amor firme, que estamos hablando de lo que es una ayuda idónea, dinámica, no pasiva, ¿verdad? Porque la ayuda idónea no significa el sometimiento de la esposa hacia el esposo, no significa estar debajo del zapato, ¿verdad? En más todo lo contrario. Como bien está señalando, significa ser misión de apoyo a un liderazgo bíblico, al mantenimiento, a la permanencia, al estar quitando asperezas para la formación de un liderazgo bíblico en el esposo. Y para esto se necesita escuchar la opinión de la ayuda idónea. Por supuesto. Es que es totalmente contrario a como algunas personas lo predican, ¿verdad? Y lo utilizan en el momento en que desea callar esa voz que incomoda a un liderazgo desadaptativo. Exactamente. ¿Verdad? Que no me gusta, que esté llevándome la contraria. Entonces, como dice Efesios, empiezan, ¿verdad? Claro. Y es importantísimo esta autocrítica y esta apertura de diálogo en liderazgo en cualquiera que sea su campo de trabajo. Sí. Llámese un hogar, llámese una iglesia, llámese un ministerio, un trabajo. Cuando el liderazgo está abierto a la discusión, a la apertura de conversación, al asimilar diferencias y estar anuente a construir en conjunto, es un liderazgo saludable. Exacto. Un liderazgo bíblico. Sí. Diferente a algunos modelos que se han propuesto donde el liderazgo es la cabeza absoluta. Unilateral. Unilateral, la hiperjefatura, la hipercabeza, que más bien son cabezones, ¿verdad? En vez de hipercabeza. Sí. Y se cierran en este egocentrismo. Sí. Por eso es que hemos dicho, bien entendido el punto, que es que necesitamos esposas más sometidas a sus esposos. Claro, desde el punto bíblico correcto. Exacto, desde la buena intencionalidad de la palabra y el significado de la palabra. Exacto. O sea, que nos estén pellizcando. Es que, claro que sí, exactamente, ese es el punto, ¿verdad? Que nos ayuden, claro, en el sentido de cabeza de hogar, a tener un sentido de liderazgo complementario. ¿Verdad? Eso es la dinámica del liderazgo bíblico. Sí. Totalmente de acuerdo. Y esta acción del amor firme en nada se relaciona, mi hermano, con una actitud egoísta, que es bueno aclarar. Es que Dios aborrece todo desprecio relacional. Ese es el punto. Entonces no es una cuestión de mí mismo o de mí misma en el caso de una esposa. Es que está en sintonía con lo que Dios aborrece, ¿verdad? Recordemos que convivir con quien persiste en mostrar rasgos psicopáticos no solo afecta profundamente a la complementaria, ¿verdad?, a la compañera de vida, sino a los hijos. Claro, porque son parte, de hecho el podcast 190 habla de la violencia en los hijos. ¿Cómo afectan esto? Y permíteme decir que en vez de una mujer se considere complementaria de un victimario, debe y tiene que ser embajadora de Cristo, claro, en su hogar, que son dos cosas diametralmente opuestas. Totalmente. Sí. Es muy importante y tal vez lo hacemos constantemente, el hecho de enfatizar la correcta interpretación de la sumisión. Sí. Pero es que es necesario ante malas interpretaciones y prácticas a esta relación. Sí. Muy bien. Creo que algo muy importante entonces también en el desarrollo humano, dentro de la integralidad con que Dios nos diseñó, es el permitirse pensar y validar los sentimientos. Sí. Me siento despreciado, despreciada, estoy siendo despreciada, me siento irrespetada, estoy siendo irrespetada. Son sentimientos, validados, por supuesto, y que son dados por el Señor y que deben ser, si está esta sensación, como tú usabas la palabra anteriormente, es muy importante decir, bueno, ¿por qué? Sí. Porque no basta con el que me siento, o sea, creo que es más allá del cómo me siento, porque es importante, sí, me siento de una u otra manera. El no validar. Me siento, pero debe ser que yo estoy confundiendo las cosas. Sensible. Exactamente. Me siento desvalorizado, pero debe ser que estoy muy exagerado en cuanto a buscar, digamos, una valoración propia. Tengo que estar debajo del zapato, ¿verdad? En una mala interpretación bíblica. Todas estas cosas. Claro, pero es que en vez de el debe ser el por qué. ¿Por qué me siento de esta manera?
porque el abusador está perpetrando actos que demandan de mí una extraña lealtad, donde en lugar de sentir una provisión y un cuidado integral en mi persona, más bien hay elementos que parecieran buenos que al fin y al cabo están siendo más peso para mí. Sí. Entonces es importante preguntar el por qué. Bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me está afectando? Exacto. Y definirlo de una forma concreta. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, mi hermano, ¿qué te parece para finalizar en esa reflexión de que en la lucha contra el diablo, que eso es como Pablo menciona en Efesios 6:11, el sentido bíblico es resistir o mantener o defender la posición que ya Cristo ganó por nosotros? ¿Y qué implica? Pues implica que nosotros desarrollemos límites relacionales y aprender a defenderlos. O sea, ese es resistir las acechanzas del diablo. Correcto. ¿Por qué? Porque la paz relacional, individual y relacional, todo ya lo ganó Cristo. O sea, todo ya es un terreno ganado. Totalmente. Ahora, nosotros defendemos ese logro solamente de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de límites. Correcto. Estableciendo límites para aprender a defenderlos. Exactamente. Límites totalmente necesarios y límites también saludables. Sí. Y es que un valor asociado a esta defensa de posición, como vos decías bien, Pablo también la expresó usando una palabra, la palabra denuedo, en el versículo 20, que tiene que ver con valentía, con ese valor, con esta fuerza. Sí. Y Pablo pidió oración para que continuara siendo valiente como embajador de Cristo, que denunciando las acechanzas del adversario. Es decir, no voy... Efesios 4, si no me equivoco que es 13, me parece, dice que no tenemos, parafraseado, no tenemos que tolerar las acciones de las tinieblas, sino denunciarlas. Y es muy importante esta valentía para poder denunciar acciones de las tinieblas, porque sí es parte de nuestra labor como creyentes. Sí. Bueno, una buena manera, excelente y bíblica de terminar lo que es esta extraña lealtad en cuanto al denuedo que Pablo pide en oración. O sea, es que pide que oren por mí para que yo tenga denuedo en predicar la valentía, exactamente. Entonces ve que desde la no valentía, desde el miedo, se puede racionalizar muchísimas cosas, tergiversar muchas cosas, dar unas explicaciones que no están conforme a la realidad que se está viviendo. Tal vez por aparentar o para apaciguar un dolor psíquico interno también. Correcto. Un gran dolor. Un asunto pendiente. Un asunto pendiente relacional. Un gran dolor que necesito dar una explicación social. Exacto. Pero que realmente, por más que lo explique, la persona llegará a su casa siempre sufriendo. Y puede decir lo que quiera. Pero es falta de denuedo. Correcto. En contra de lo que ya Cristo ganó por esa persona. Ese es el punto. Ya Cristo ganó paz relacional. Exactamente. Ya está obtenido y es defenderla y vivirla. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, creo que el tema es importante y apelar una vez más a cuidar esa extraña lealtad. Sí. Entender lo que es la correcta lealtad, que de hecho, bueno, si seguimos hablando, esto se va a hacer larguísimo. Pero entonces, volviendo a lo que hablábamos sobre la sumisión. La sumisión bíblica es una sana lealtad. Porque va a venir entonces a marcar, a pinchar, a discutir para potenciar el liderazgo masculino. Sí, y la lealtad está, como está en el versículo, bien claro para todo el mundo. Esposas, sométense a los esposos como al Señor. Entonces, la lealtad es al Señor. Absolutamente. Ahí está la correcta lealtad. Y lo que Él procura y lo que Él ha ganado. Exactamente. Sí. Defender la posición. Exacto. Muy bien. Estamos por hoy entonces y la próxima semana seguimos temas similares. ¿Qué pasa cuando quien maltrata no quiere cambiar? No quiere cambiar. Correcto. ¿Qué pasa cuando quien maltrata no quiere cambiar? No quiere cambiar. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Okay. Vamos a ver qué pasa. Nos hablamos la próxima semana. Si Dios lo permite. Ok, nos vemos. Gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.